Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a esto que es otro estudiante de medicina. A continuación vamos a hablar de un tema muy importante para la patología que es necesario tenerlo claro para entender de aquí en adelante todo lo que vayamos a ver, y son los mecanismos de lesión celular. Primero debemos partir con unas generalidades, como comprender que la respuesta celular a los estímulos lesivos va a depender de la naturaleza de la célula, de la duración de la lesión y de la gravedad de la lesión. Entonces no podemos comparar privar de oxígeno por un minuto a un adipocito con lo que sufriría una neurona o con lo que sufriría un cardiomiocito. Ni tampoco podemos comparar lo que sería privar a una célula por un minuto de oxígeno a privarla por 5 minutos o por 10 minutos. Entonces debemos tener en cuenta todas esas variables a la hora en la que vamos a estudiar la lesión celular. Ahora vamos a partir con un ejemplo. Hablemos, por ejemplo, de una isquemia producida en el caso de una aterosclerosis. Recordemos que en estos eventos isquémicos va a existir una menor llegada o un menor flujo de nutrientes y a la vez de un menor flujo de oxígeno. Ambos que son necesarios para realizar la fosforilación oxidativa que nos sirve para producir el ATP, que es la energía que implementa la célula. Ya cuando empezamos a afectar el ATP, pues recordemos que este tiene múltiples funciones. Por ejemplo, dentro de la membrana de las células existe la famosísima bomba sodio-potasio ATPasa, que como bien lo dice su nombre, pues es una ATPasa, entonces va a requerir de ATP para poder expulsar el sodio. Entonces, si yo estoy alterando la actividad de esta bomba, al final lo que va a pasar es que aumenta la concentración de sodio intracelular y va a disminuir la concentración de potasio intracelular. Recordemos entonces que el sodio es un acuacrito, es decir, atrae agua con ella. Siempre que nosotros hablamos del movimiento de sodio, estamos hablando también del arrastre que tiene consigo de agua. Entonces, si incrementamos el arrastre de agua dentro de la célula, pues también se va a arrastrar agua dentro de la célula, lo que nos genera un edema intracelular. También el ATP es necesario para mantener activas unas bombas de calcio dependientes de ATP. El calcio, recordemos que también es un ion extracelular, entonces lo necesitamos por fuera de la célula. Y cuando aumenta la concentración de calcio intracelular, porque no tengo el ATP suficiente para mantener la bomba, va a pasar lo siguiente, y es que el calcio es capaz de activar varias enzimas que son potencialmente perjudiciales, por eso lo necesitamos para afuera, porque nos puede activar fosfolipasas, que son capaces de dañar la membrana, proteasas que dañan las proteínas, endonucleasas que son capaces de dañar el ADN y ATPasas que pueden incrementar aún más este déficit de ATP que estamos viendo. Entonces, el resultado neto de la activación de todas estas proteínas pues va a ser incrementar o aumentar la velocidad con la que se agota ese ATP que teníamos y contribuir con el daño a la membrana celular. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta también que el aumento del calcio contribuye a la formación de algo que nosotros conocemos como el poro de transición mitocondrial. Recordemos que el hecho de que la mitocondria pues tenga unas membranas es para mantener ciertos potenciales. Entonces, cuando nosotros abrimos un hueco, por decirlo muy coloquialmente, cuando nosotros abrimos una abertura, estamos haciendo que se pierdan esos potenciales y eso puede colaborar con que no se pueda realizar de una manera exitosa la fosforilación oxidativa. De igual forma, este poro de transición luego nos puede permitir la salida de ciertos elementos que se mantendrían normalmente dentro de la mitocondria. Eso ya lo veremos más adelante. Cuando disminuimos la fosforilación oxidativa, cuando la célula detecta que hay un déficit de oxígeno, entonces se empiezan a usar vías alternativas para intentar producir el ATP. Caso tal pues de la glucólisis anaerobia. Pero el problema de esto es que la glucólisis anaerobia, recordemos que tiene un producto final que es el ácido láctico, que valga la redundancia, es una sustancia ácida. Recordemos entonces que nosotros necesitamos mantener un pH estable dentro de unos márgenes para que todo funcione de manera correcta. Pero entonces cuando acumulamos el ácido, pues acidificamos el medio, disminuimos el pH y pues a causa de esos cambios en el pH se pueden inactivar enzimas que normalmente pues funcionan a ciertos rangos de pH, en este caso pues las inactivaríamos y puede llegar a desnaturalizarse las proteínas también producto de estos cambios del pH. Estos dos fenómenos también nos pueden colaborar con el daño a la membrana, ya que se puede desnaturalizar la membrana. Otra de los efectos que tiene la disminución del ATP es llevar al desprendimiento de los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso y disociar los polisomas. Recordemos que los polisomas son ribosomas que se encuentran asociados al ARN. Entonces, al final de todo esto, pues lo que nos lleva es a disminuir la síntesis de proteínas,
lo cual al final también nos colabora en el daño a la membrana, porque pues uno diría, bueno, se puede dañar la membrana pero la puedo reparar, pero ya estoy viendo que también tengo unos defectos a la hora en la que yo pues quisiera repararlas. Ahora bien, como hablábamos, el incremento de calcio colabora con el daño mitocondrial y la misma hipoxia también son capaces de producir el daño mitocondrial. Este daño mitocondrial puede llevar también a la formación del poro de transición mitocondrial. También la lesión de la mitocondria, al alterar la fosforilación oxidativa, puede llevar al procesamiento incompleto y pues colabora con la formación de especies reactivas del oxígeno o radicales libres de oxígeno, los cuales vamos a conocer como los ERO. Recordemos que estos radicales son peligrosos por varios motivos que ya vamos a ver. El daño mitocondrial colabora con la liberación del citocromo C, que recordemos que es una partícula muy importante para cuando la célula va a realizar apoptosis. Cuando hay daño mitocondrial, pues eso ya es incompatible con la vida, digamos. Entonces, para no producir un fenómeno inflamatorio, ya se empieza a generar esa muerte programada que tiene la célula por medio del citocromo C. El daño a las membranas pues puede dañar las membranas mitocondriales y entonces al dañar las membranas mitocondriales puede liberar el citocromo C. Como hablamos, el citocromo C cuando sale al citosol pues puede causar la apoptosis de la célula. También hablamos de que tenemos que tener en cuenta también que el aumento de calcio puede llevar a la activación de las caspasas, a la activación directa de las caspasas, las cuales a su vez pues, pueden colaborar con la apoptosis. Ahora sí, hablábamos de unos radicales libres de oxígeno, unas especies reactivas de oxígeno. Estas son capaces de realizar fenómenos como la peroxidación lipídica, que es que estos radicales se van a unir a las membranas y las van a lesionar. Pueden realizar modificación oxidativa de las proteínas, en las que se dañan pues, proteínas funcionales y estructurales, y se puede dañar el ADN. Por todo lo que acabamos de mencionar, pues también se colabora con el daño a la membrana. Todo este daño a la membrana, como hablábamos, puede dañar membranas como la mitocondrial, pero también puede llevar a la ruptura de las membranas lisosomales, que recordemos que los lisosomas son ricos en proteinasas. Entonces, al romper ese muro, digamos que era un muro de contención, pues se liberan todas estas enzimas como las fosfatasas, glucosidasas, proteasas, que pueden llevar a generar necrosis. Y ya, este sería entonces al final todo este esquema integrador. Y muchas gracias por su atención.